Bueno, vamos a hacer hoy un ejercicio que lo han hecho varias veces en la asignatura de biomecánica del grado en CAFID de la Universidad de Salamanca, de la UPSA, y nos sirve también para explicar el tiro parabólico. Entonces me dicen, si desde una distancia de 50 metros se golpea un balón con un ángulo de 64 grados y velocidad de 25 metros segundo, se podrá meter gol. Entonces lo que estamos haciendo es un tiro parabólico, ¿vale? Me dicen que si se va a poder meter gol, ¿vale? A una distancia de 50 metros. Entonces, vamos a poner que el espacio inicial es 0. Entonces, si yo soy capaz de calcular el tiempo que tardo en realizar todo el recorrido, voy a poder ver la distancia que alcanza. Y si esa distancia va a ser igual a 50 metros, ¿vale? Entrará el balón. Si no, pues no entrará. Entonces, vamos a decir que el tiro parabólico siempre tiene dos ejes. Por un lado vamos a tener el eje de las Y y por otro lado vamos a tener el eje de las X. Al delimitar un ángulo en este punto, lo que estamos viendo, ¿vale?, es que ese ángulo me marca dos vectores velocidad también. Voy a tener una velocidad en el eje de las Y y una velocidad en el eje de las X. La velocidad en el eje de las X va a ser la velocidad por el coseno del ángulo y la velocidad en el eje de las Y va a ser la velocidad por el seno del ángulo. Esto lo tendríamos que relacionar con la trigonometría del triángulo rectángulo que se me forma en este punto al tener un cateto adyacente en el eje de las X y un cateto opuesto en el eje de las Y, que veremos pues en otro ejercicio. ¿Qué va a ocurrir? En el eje de las Y vamos a tener siempre un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque en el eje de las Y, que es la vertical, me está actuando la aceleración de la gravedad. Es decir, la aceleración en este eje va a ser la gravedad, que vamos a considerar menos 9,8 metros segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque tengo un punto que va a ser en el punto de altura máxima, donde la velocidad final en el eje de las Y se hace 0, porque la pelota primero sube y empieza a caer. Y en el eje de las X lo que vamos a tener es un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, en el eje de las X la velocidad va a ser todo el rato constante, ya que el balón va a recorrer el mismo espacio por unidad de tiempo. Entonces, si nos vamos al eje de las Y, donde tengo el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, nosotros sabemos que la altura final es altura inicial más velocidad inicial en el eje de las Y por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y que la velocidad final es velocidad inicial en el eje de las Y más aceleración por el tiempo. Entonces, si empiezo por este eje, vemos que el balón parte de 0 y llega a 0, porque realiza la parábola completa, ¿vale? Como estamos viendo en el dibujo, vemos que parte de 0 y llega a 0. Entonces, si empiezo a despejar por esta fórmula de aquí, la altura final va a ser 0, la altura inicial va a ser 0, la velocidad inicial en Y va a ser v sub 0, que me dice que tengo una velocidad inicial de 25 metros por segundo, que la podríamos colocar ahí, 25 metros por segundo, y como estamos en el eje de las Y, por el seno del ángulo, es decir, 25 por el seno de 64, y todo ello multiplicado por el tiempo, para que lo veáis bien. Esto viene de hacer velocidad inicial por el seno del ángulo. Y ahora, más un medio de la aceleración que hemos dicho que es menos 9,8 por el tiempo al cuadrado. Entonces, si nos damos cuenta, esto me va a quedar 0 es igual, podríamos hacer 25 por el seno de 64 directamente, que me quedaría 22,46t,
y menos 4,9 t al cuadrado. Entonces os dais cuenta que me queda una ecuación de segundo grado incompleta. Entonces esta ecuación de segundo grado incompleta me va a servir para despejar el tiempo. Entonces si yo hago esto, esto me va a quedar, saco factor común a t, quedándome esta ecuación, y aquí vamos a tener que el tiempo será igual a 0, que no me vale, y 22,46 menos 4,9t será igual a 0. Entonces, menos 4,9t será igual a menos 22,46, y de aquí el tiempo me va a quedar menos 22,46 entre menos 4,9, que eso me sale un tiempo de 4,58 segundos. Este tiempo es el que tarda el balón en realizar todo el movimiento parabólico. Entonces, si yo sé el tiempo que tarda en realizar todo ese movimiento parabólico, en el eje de las X decíamos que teníamos un movimiento rectilíneo uniforme, donde el espacio final será igual al espacio inicial más la velocidad en las X, que es constante, por el tiempo. Entonces, como yo tengo el tiempo que tarda en realizar todo este tiro parabólico, puedo calcular el espacio que recorro, que serían 0 más la velocidad inicial que teníamos por aquí arriba, que eran 25 por el coseno, como habíamos marcado ahí. Entonces, más 25 por el coseno de 64 y por el tiempo que hemos calculado anteriormente, que han sido 4,58. Y os vuelvo a remarcar como antes esto, que es velocidad inicial por el coseno del ángulo. Hacemos esta operación y al realizar esta operación, esto me quedaría que recorro 50,2 metros. Por lo tanto, como me dicen que la portería está a 50 metros, el balón entraría en ella, porque veis que la distancia para el tiempo total es la misma que me da el problema. Así que espero que os sirva este ejercicio para repasar el parabólico.